Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Amén. Hoy día estudiamos, ¿cierto?, la parashá Pinjas o Pinjas. Esta parashá, ¿cierto?, es una porción bastante reflexiva porque ocurre un acto de violencia que genera paz. En ese sentido, ¿cierto?, en otras oportunidades la violencia generó más violencia. Violencia verbal, la rebelión, las murmuraciones, ¿cierto? Ofensas, digamos, entre rebeliones y ofensas. Pero acá vemos, ¿cierto?, un acto violento que produce la paz. Entonces, vemos que hay una inflexión acá. Venía una cadena de, podemos decir, desgracia ocurriéndole al pueblo, pero acá esta generación del desierto, que poco a poco caía, ¿cierto?, en su, digamos, en su desesperación, en sus ansias de llegar luego al destino o de tener que dar tantas vueltas, etcétera. Bueno, se levanta una persona que es una luz para Israel y eso es Pinhas, que tiene un celo sacerdotal muy fuerte, y finalmente él, podemos decir que termina siendo un gran líder de Israel. El Eterno le promete un pacto y también nos muestra, ¿cierto?, la prefiguración de el Mesías. En algún momento, ¿cierto?, nosotros sabemos que el Mesías vendrá con vara de hierro, Amén. ¿cierto? Dice la Escritura que viene con vara de hierro, a poner justicia también a este mundo, a las naciones. Y aquí vemos, ¿cierto?, un acto profético de alguien que viene e instaura justicia. Y esa justicia no está libre del castigo. Probablemente para el lector, ¿cierto?, contemporáneo de las Escrituras, muchas veces leer que hay violencia en la Biblia es algo malo, algo feo, ¿cierto? Algo que está fuera de contexto, de época, del Dios amoroso. Pero realmente nosotros sabemos que la justicia requiere una acción correctiva. Eh, si bien uno podría anticiparse, arrepentirse antes de que llegue el momento de la sentencia final para tener una sentencia un poco más leve o salir airoso, ¿cierto?, en un juicio, que eso es la teshuvá, el arrepentimiento. Cuando las personas no se arrepienten, tendrán que asumir las consecuencias. Y hoy día nosotros solo vemos, por ejemplo, la privación de la libertad en este mundo. Pero también está la reparación del daño económico. Y en el mundo antiguo había, ¿cierto?, castigos físicos incluso, ¿cierto? Hay personas que a lo mejor no tenían nada que reparar y nada que reponer. Muchas veces pagaban con servidumbre, con su trabajo. Otras veces recibían algún castigo físico, como eh, se hacía hace no mucho tiempo, ¿cierto?, que existía esto. Y para otros incluso habían penas de muerte, para pecados tan severos, ¿cierto?, como quitar la vida a otra persona. Eh, Uno hoy día trata de a lo mejor suavizar un poco las consecuencias de los actos, de los errores de las personas. Pero lo cierto es que eso también aleja el sentido de responsabilidad y de tomarle el peso a las acciones de cada uno, de cada quien. Y finalmente, cuando esto, o cuando no hay justicia, o no se castiga, o no ocurre, ¿cierto?, nada, cuando hay injusticias, se normaliza. Y cuando se normaliza, ya nadie confía en nadie, ni en la justicia. Y finalmente, todo esto genera un sentido de disconformidad en la sociedad y se termina resquebrajando. Una sociedad sin justicia lamentablemente no se puede sostener. Ni nadie va a creer en un sistema donde no hay justicia. Bueno, nadie va a creer en la santidad si no hay a quien la defienda, ¿cierto? Nadie va a creer en la palabra del Eterno si no hay a quien la defienda. Y Pinhas, ¿cierto?, es esa imagen de una persona tal como el Mesías que viene a defender la palabra del Eterno para instaurar la justicia de Dios. Entonces de ahí, ¿cierto?, que la Torá nos enseña que Pinhas celó el celo del Eterno, ¿cierto? Adquirió para sí mismo el celo de Dios, en que el pueblo estaba haciendo lo incorrecto, lo indebido,
y Él instauró justicia. Entonces, si no hay a quien alce la voz para que se haga lo correcto, nadie quiere que se haga lo correcto. Y finalmente para el Eterno también esto es una realidad y lo vemos ahí. O sea, el Eterno miró en los días de Noé y no había quien hiciera lo correcto. La tierra se había llenado de violencia. Y ahí puso a prueba a Noah, ¿cierto? A Noé, cuyo nombre significaba un descanso. O sea, me cansé de buscar en todos los lugares y no había quien hiciera lo justo. Hasta que encontré a Noah y hallé en el descanso. Bueno, Pinhas fue también donde la ira del Eterno halló descanso, ¿cierto? En su persona con la acción que tomó, ya que hizo que el nombre de Dios fuera santificado ante toda la asamblea con el acto que realizó, aunque crudo, aunque cruel, pero era una insolencia lo que estaba ocurriendo. Delante de todos los ojos del pueblo se estaba haciendo lo incorrecto como si no importara. Frente al Mishkan, al tabernáculo, donde Dios se revelaba. Finalmente toda esa insolencia terminó en que Pinhas pudo, ¿cierto?, alivianar esta carga, este peso para Israel, haciendo justicia. Bueno, las sociedades que lamentablemente no tienen ejemplos de justicia están bien lejos, ¿cierto?, digamos, de hallar paz. Piensen ustedes en los países más complicados hoy día en el mundo, en África, en Asia. ¿Por qué están tan complicados? Porque realmente la justicia ahí no es compartida por todos. Incluso hay modelos de justicia tan estricta que para la gente ya es abuso, es crueldad. Y no hay verdadera justicia, no hay tribunales, o los tribunales son ultra radicales, están tomados por personas, por grupos paramilitares en muchos países. No hay verdadera justicia. Entonces, esta es una condición que no puede permitirse, ¿cierto?, ninguna nación que quiera realmente establecerse en el tiempo, menos Israel. Y para Israel, como acabamos de mencionar, la justicia también es mantener la santidad. No hay posibilidad de mantener la santidad si nadie la defiende. Así que esta porción abre una recompensa divina por esta acción de Pinhas, quien detuvo una plaga que estaba ocurriendo, dado, ¿cierto?, la apostasía a nivel público, ¿cierto?, que estaba ocurriendo con los príncipes de Israel. Y el Eterno declara: he aquí yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios. Pinhas, severo, y aquí está, ¿cierto?, una reflexión que hacen los sabios. En realidad, Pinhas no hizo esto por odio. Pinhas no hizo esto por odio, porque si lo hubiese hecho por odio, hubiese asesinado a otras personas y sería también culpable. Entonces, su motivación no era el odio como persona, sino que era finalmente el amor tan grande que sentía hacia el Creador, hacia Dios y las cosas santas ante Él, que lo llevaron a tener un celo, ¿cierto? Un celo profundo, que es motivado por el amor a Dios, de en el fondo establecer, ¿cierto?, lo que el Eterno amaba y quería en el pueblo, y lo que Él odiaba y rechazaba y abominaba, también rechazarlo y abominarlo. Entonces, el atributo del celo, en efecto, cuando uno la estudia, ¿cierto?, en los libros de los sabios, por ejemplo en el Orjot Tzadikim, se llama ese libro El Sendero de los Justos. Cuando uno estudia la midá, el atributo de la envidia, la envidia deriva el celo. La envidia es querer imitar a otro. Yo quiero lo que el otro tiene. Pero resulta que el Eterno nos dice en un mandamiento que hay que imitar sus caminos, imitar a Dios y a sus caminos. O sea, hay que sentir un poco de envidia de Dios. Pero no es que se sienta una envidia de querer tener lo que Dios tiene, sino de querer ser como Dios, obrar como Él, pensar como Él, anhelar como Él, amar lo que Él ama, rechazar lo que Él rechaza. Entonces, cuando
la envidia, ¿cierto? Puede pasar a ser un celo, que es como cuando uno adquiere en el fondo, digamos, de manera mucho más profunda lo que tiene el otro o lo que el otro posee. Yo puedo tener un celo, y esto es algo positivo, un celo positivo por querer ser tan bueno como mi padre fue bueno. Quiero ser tan bueno como mi madre fue buena. Mi madre ayudaba a todos, yo también quiero ayudar a todos. Y eso es tener un celo, ¿cierto? Positivo. Yo envidio un atributo positivo de esa persona. Y el celo hace que yo valore tanto ese principio que yo aprendí de esta persona que yo lo atesoro y lo defiendo. Entonces ese celo es positivo, es bueno, es bueno. Entonces el celo positivo es querer imitar al que hace lo bueno. Y Dios es el hacedor de lo bueno, de todo lo bueno. Entonces yo quiero acercarme a Dios e imitar sus caminos y ser como Él. Tengo que sentir celo por lo que Dios ama y por lo que Dios rechaza. Querer tener lo que Él tiene o ser como Él es. Entonces, ese es el celo, ¿cierto? Que dicen los sabios que Pinjas tuvo en su vida y en esta acción. Porque amó lo que Dios amaba y abominaba lo que Dios abominaba. Y por lo tanto, podemos decir que logró sentir o pensar lo que Dios pensaba y ejecutar la acción que Dios quería que se ejecutara. En este sentido, le dio el pacto de paz. O sea, yo con todos tuve un conflicto aquí, pero contigo tuve paz, porque tú hiciste lo que yo quería hacer y lo que trajo también paz a los demás. Entonces él no lo hizo por un odio. Obviamente, como mencionamos, no es que todos los celos sean buenos, también hay celos malos, porque el celo, ¿cierto? También puede ser querer o anhelar tanto lo que tiene el otro, que no me pertenece, de lo cual a lo mejor no tengo la misma reciprocidad con la otra persona. Porque yo, por ejemplo, podría estar con una persona que es muy celosa, digamos una pareja, que es muy celosa de que yo no me vea ni hable con nadie. Pero esa persona tener el mismo nivel de celo, de que ella tampoco quiere que yo o ella hable o se vea con nadie. Y al final los dos se guardan el uno para el otro y tienen un celo similar, ¿cierto? Y viven su vida a su manera, no se juntan con nadie, están súper juntos y se protegen. Ese celo sería equivalente, ¿no? No habría como una gran diferencia. Y los dos tienen la misma forma de pensar. Entonces, el celo en realidad, cuando tiene una reciprocidad, es bien recibido o puede llegar a entenderse bien. Pero cuando una persona tiene mucho celo y la otra no tanto celo, es porque no le importan las mismas cosas, ¿cierto? No anhelan las mismas cosas o las valoran diferentes. Y esa diferente valoración produce problemas, conflictos. Así que, eh, bueno, podemos hilar muy fino en cuanto a todo esto, pero finalmente uno también puede sentir ese celo de querer imitar lo malo y hacer lo malo y hacer daño a otro porque hay un celo negativo, ¿ya? Yo también puedo, como lo hace este mundo, que siente envidia. Hoy día muchos jóvenes sienten envidia de quién, los que trafican, los que roban, los bandidos que les llaman. Y pasa mucho, ¿cierto? Y para mucha gente, esas personas son como modelos a seguir. Bueno, ahí hay un celo, ¿cierto? Un modelo a seguir que no es bueno, porque lleva a caminos de destrucción. Y finalmente cuando yo tengo celo o quiero imitar a una persona mala, esa persona es mala. Si me acerco más a ella, me va a hacer daño. No me va a hacer el bien. No le voy a importar. Pero si yo me acerco a Dios con celo, a Dios sí le voy a importar. Porque Él me ama, me acepta. Y si yo soy tan celoso de Él, Él me va a amar profundamente también. Entonces, ojo, ¿a qué le ponemos celo? Así que Pinhas, aunque parezca severo, su motivación no fue el odio, sino que fue proteger también al pueblo, proteger la dignidad de Dios, ¿cierto? Y su santidad. Este atributo lo leímos, ¿cierto? En el Brit Hadashah, se ve en Yeshua, cuando él ve la corrupción de los cambistas, que, ¿cierto? Recordemos que en la época los sacerdotes tenían, desde el templo tenían monedas, sus propias monedas. O sea, había monedas que tenían la imagen de los sacerdotes, que fueron, ¿cierto? Después de
en la época de los Macabim, ¿cierto? Los Macabeos, de la época de Hanukkah, muchos de los líderes, ¿cierto? Del santuario se hicieron grandes comerciantes, ¿ya? Los saduceos que vinieron después se hicieron grandes comerciantes. Habían otros que se dedicaron al estudio más académico de la Torá, los fariseos. Pero había muchos, ¿cierto?, que se dedicaron al negocio, a hacer negocios con Roma en esa época. Entonces, bueno, al final los sacerdotes también terminaron haciendo negocios ahí en el patio del templo. Pero ellos cobraban muy caro por su moneda. O sea, la gente traía desde lejos, ¿cierto?, todas sus ofrendas, sus sacrificios, y ellos los perjudicaban con el cambio. Nada, Yeshua, cuando vio esta corrupción, no la aceptó. Dice que hizo un azote de cuerdas Sí. en las mesas y los expulsó. O sea, se puso como loco ahí a echar a la gente que estaba ahí. Bueno, Yeshua, al igual que Pinhas, se dice que purificó el santuario para detener la plaga de la hipocresía religiosa. O sea, el propósito de ir hasta el templo era acercarse a Dios, no sacarles dinero a la gente. Lamentablemente hoy día y hasta el día de hoy esto ocurre, ¿cierto? Entonces uno debería preguntarse, ¿qué haría Yeshua en lugares donde se le quita el dinero a la gente? De forma, ¿cierto?, irresponsable. ¿Qué haría Yeshua? ¿Aceptaría todo para bien? Entraría y destruiría todo su altar. Y se acabó, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener un celo radical si quiere servir al Creador y saber las intenciones correctas que uno debe tener. Si uno va al templo, va al templo. Hacer un sacrificio de paz o de una falta, un pecado, yo no puedo abusar de esa gente. Lamentablemente los sacerdotes ya no eran mediadores, eran aprovechadores. Así que le promete a la Torá un sacerdocio perpetuo, un pacto de paz. Dice Yeshua, el libro de Hebreos, como sumo sacerdote definitivo, no según el orden levítico, sino el orden de Melquisedec, él ejecutó el celo definitivo contra el pecado y estableció el verdadero pacto de paz, que es eterno, inquebrantable y permanente. Porque mientras haya personas, va a haber corrupción. Esto es tan simple como eso. Va a haber pecado y corrupción. Cuando la gente queda a cargo sin límites y sin controles y sin supervisión y sin rendir cuentas, va a haber corrupción. Pero un sumo sacerdote que no tiene intereses por los bienes, ¿cierto?, de las personas, ni de los reinos, ni sus riquezas, como también Yeshua fue tentado, ¿cierto?, y se le ofreció. Bueno, un sumo sacerdote que no tiene ese interés es realmente un sumo sacerdote que va a mediar por la paz, como lo es nuestro Mesías. Más adelante tenemos, ¿cierto?, el tema de las hijas de Zelofejad, que ellas requirieron también justicia, ¿cierto? Justicia en cuanto a la herencia. O sea, aquí tenemos también unas hijas que sintieron un grado de celo, ¿cierto? Podemos decir, amaron a su padre, amaron la palabra de Dios y dijeron, ¿por qué tendríamos que quedar sin heredad? Hay que imitar lo bueno, entonces yo también quiero lo bueno. Y es bueno que el nombre de nuestro Padre no sea borrado, ni quede, ¿cierto?, su descendencia sino una parte en la tierra de Israel. Y que no haya nada para nosotros. Entonces, si bien su padre había muerto en el desierto sin dejar hijos varones, esto podría hacer que, según la ley antigua, ¿cierto?, de la época, se borrara la herencia de su padre. Entonces Moshe, demostrando nuevamente su buen liderazgo, no improvisó, no dijo, no, están equivocadas. Llevó la causa ante el Eterno, o sea, un juez justo. No llegó y simplemente juzgó, sino que dijo, bueno, pues consultemos al Eterno, ¿qué es lo que le parece bien en esto? Y esto es importante porque de repente uno es tan ligero para juzgar. Ni Moshe, que hablaba cara a cara con Dios, era tan ligero para juzgar a la gente. Y no tuvo la respuesta. ¿No? Y de hecho,
era algo nuevo, probablemente diferente a cualquier otro caso que haya tenido, pero habrá encontrado que tenían un punto que estaban levantando para bien. No era un reclamo injustificado, eran personas, eran mujeres realmente justas. Bueno, Moshe siempre llevó la causa ante el Eterno, no llegó y zanjó las cosas. Salvo cuando golpeó la roca, que lamentablemente ahí fue él el que quiso ser juez del pueblo. Entonces, el Eterno le dice, mira, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás porción, una posesión de una herencia. Entonces estableció un precedente legal de equidad y dignidad. Ahora este fallo, digamos, ¿cierto? Este fallo que ocurrió ahí, esta sentencia, es lo que también utiliza, por ejemplo, el apóstol Pablo, Rav Shaul, para describir nuestra posición delante de la familia de Dios. Entonces, en un mundo antiguo donde las mujeres y los extranjeros tenían o carecían de derechos patrimoniales o de herencia, la Torá en este punto, en este parashá, abre una brecha. Y dice Shaul en Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. O sea, ustedes a través del Mesías llegaron a tomar parte en toda la herencia, ¿cierto? Y las promesas de Israel. Y eso ya no los hace ser extranjeros que no tienen derecho ni nada. Ahora, a través del Mesías, vienen a poseer una porción, digamos, de esta rica herencia que Dios le prometió a Israel en la Torá. Entonces, esa brecha que abrió el Mesías para Pablo también nos otorga derechos que antes a lo mejor conforme a la misma Torá quizás no los teníamos, pero a través de la misma Torá se abrió una brecha, que fue el acto del Mesías, y por ser nosotros del Mesías, linaje del Mesías, comprados por la sangre del Mesías, hijos de él, ¿cierto? Podemos decir, ahora ustedes también son linaje de Abraham. Por lo tanto, también son herederos conforme a la promesa. Le está diciendo, ustedes también son parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. También estaban incluidos ustedes. Judíos, no judíos, mujeres, hombres, todos ustedes. También estaban incluidos en esto desde el principio. Entonces, aunque las hijas de Zelofejad reclamaron, ¿cierto? Fueron audaces y recibieron una porción de justicia. Nosotros también, al estar en Yeshua, dejamos de ser huérfanos o sin heredad. Somos herederos de Dios y coherederos en el Mesías. Entonces nuestra herencia, si bien no es un pedazo quizás de tierra, porque no es que ganamos literalmente un pedacito de tierra, aunque probablemente sí, obviamente sí, pero no es lo que se nos prometió literalmente, a eso voy. No se nos dijo, y ahora son del Mesías, tienen una parte en un pedacito. Sé que podemos hablar de ese tema, pero el punto es que si bien no se nos prometió literalmente eso, y a pesar de que dentro de las promesas, ¿cierto? Sí está esto, incluirlo, se nos dio algo más importante que es vida eterna y la ciudadanía, ¿cierto? Como hijos de Dios y en su reino prometido, que es lo más importante. Tener una porción en la tierra de Israel es muy importante, pero tener una porción en el mundo venidero, en el reino de Dios, lo es más aún. ¿De qué serviría, cierto, ganar todo el mundo y todos los territorios del mundo si no tengo una porción en el mundo venidero? Aun cuando sea dentro de Israel. Si hoy día cualquier persona puede ir a Israel y comprar una propiedad. No es como algo tan eh, que solo, cierto, alguien descendiente de Abraham y con la promesa de él pueda tener un pedazo en la tierra de Israel. Hoy día cualquiera puede ir allá y comprar algo. ¿Ya? Entonces, cada cosa con su peso, en el fondo. Ahora, eso no le quita el peso a la tierra de Israel, que es parte de las promesas y uno de los pilares fundamentales de la Escritura. Como decimos, el pueblo de Dios, la tierra del pueblo de Dios y las escrituras del pueblo de Dios. Son los tres pilares, ¿cierto? Y fundamentos de la Escritura.
Lo menciono porque a veces cuando uno habla de estas cosas, las personas simplemente desconsideran lo otro, como si ya no fuera relevante Israel, ni la tierra de Israel, ni nada de eso. Y no es lo que estamos diciendo, sino que hay cosas más que tienen mayor cierta prioridad. Es como lo que hablábamos en el cierre del curso de discipulado. Darle el peso al nuevo pacto que tiene. Porque el problema no es que muchas personas quisieran circuncidarse, también en el camino del Mesías, cuando volvían. El problema es que menospreciaban el nuevo pacto. Y eso es lo que Pablo, ¿cierto? Muchas veces los regañó, ¿cierto? Muchas veces. Porque desconsideraban toda la implicancia que tenía el nuevo pacto, la acción del Mesías, su sacrificio, para que pudieran ingresar a estas promesas a través de él, como si en realidad no fuera suficiente. Y como no era suficiente, tenían que entrar en la circuncisión. Y ese razonamiento es totalmente inaceptable para los apóstoles y para el Mesías. Porque si fuimos llamados de una forma, pues valoremos de la forma en que fuimos llamados. Si todavía hay más en lo que acceder y profundizar, sí, lo hay, y mucho. Pero menospreciar la forma en que fuimos llamados no es el camino. Y ese es el cuestionamiento principal de Pablo para los que intentaban, ¿cierto?, hacerles ver a los demás que no era suficiente el nuevo pacto. Y tenían que estar en todos los otros pactos, si no, no eran parte del pueblo, ni de las promesas. Y ahí es donde uno debe también defender la posición, porque Dios llamó a quien quiso llamar de la forma en que lo llamó. Entonces no porque yo diga, no, es que si no hace esto no es parte de... Si Dios ya lo llamó y por algo lo llamó y lo purificó. ¿Voy a yo menospreciar el llamado que he recibido en este camino porque no es suficiente? Entonces si consideramos que el Mesías no fue suficiente, bueno, hemos desechado al Mesías. Y también la Escritura habla de esto. El que me negara a mí, lo negaré delante del Padre, y varias cosas más. Entonces, el valorar el nuevo pacto que es este en el Mesías, el arrepentimiento en él, ¿cierto? Y entrar en la Torah escrita en nuestros corazones, el Espíritu en nosotros, etc. Valorar eso de la forma correcta nos puede hacer valorar también el resto de la Torah de la forma correcta. Menospreciar esto va a implicar que probablemente la gente también va a menospreciar el resto de las cosas. Esto es como cuando uno, o cuando dice la escritora, si eres fiel en lo poco, en lo mucho, te voy a colocar también. Si tú valoras aunque sea esto poco como algo importante, pues también valorarás el resto. Pero cuando la gente desprecia a la mano que le da de comer, desprecia a la persona que primeramente le abrió la puerta para algo, porque en un momento fue necesario, pero después ya no es necesario, esa deslealtad, esa descomprensión de la realidad y de nuestro pasar, nos va a ayudar a equivocarnos en la vida. Y equivocarnos en el pacto puede ser crucial para el mundo venidero, digámoslo así. ¿Ah? ¿Sí? Según a lo que está hablando, que hay muchas personas igual que el verso que usted dijo ahorita, de que Ajá. ahora por medio del Mesías todos somos libres, somos, o sea, podemos acercarnos a, Ujú. somos del Del linaje, por ya. decirlo así. Sí. Pero hay muchas personas que dicen, o sea, nombran ese versículo nada más, pero su vida no es, o sea, todos son hijos de Dios, todos dicen, ah, yo soy hijo de Dios, pero uno lo ve que hacen cosas malas, cosas que no hacen, y uno le dice, no, pero si hace esto, y es como que esas personas le agarran como, es como un poquito del celo, igual que uno tiene, que uno le dice, no, pero o sea, es que estás haciendo esto, y no está bien. Si verdaderamente fuera, no, pero es que la Biblia lo dice, sí, pero es que eso dice, es que si tú haces lo que tienes que hacer, conforme al eterno, no porque ahí dice nada más si todos son hijos de, todos son libres y todos pueden acercarse, no, o sea, todos pueden acercarse, pero haciendo la voluntad del eterno. No, yo soy una persona mala, lo he visto, hay personas que, o sea, roban y no, yo soy hijo de Dios. Sí, es verdad. Sí, pero... Claro, tu punto le podríamos aplicar el mismo análisis que hicimos al principio. Una persona que llega a través del Mesías por el nuevo pacto
efectivamente ingresa a ser parte de las promesas. Yo les mencioné un caso que alguien que no valora o encuentra insuficiente el camino y tiene que, por ejemplo, judaizarse, como dice la escritura, y tiene que entrar en los otros pactos, si no, como que fuera insuficiente, efectivamente significa que está envidiando algo que no tiene, menospreciando lo que sí se le dio, o por la forma en que llegó. Eso finalmente no es celar el celo de Dios, porque no estás considerando lo mismo que Él ama y de la forma en que Él te llamó. Pero también puede ser lo que tú dices, que consideren insuficiente este llamado y lo que implica, y no cambien para tener el celo de lo que implica este nuevo pacto, que es el arrepentimiento de obras muertas, alejarse de esos caminos, comenzar a hacer obras buenas, ¿cierto? Obras de bien, hacer lo justo ante Dios, perdonar, ser perdonado y todo lo que la enseñanza, ¿cierto?, que dio Yeshua y sus discípulos para todas las personas, que es una universalización de los principios de la Torá al resto del mundo, ¿cierto? Que si bien no están o no seguían el camino de la Torá, sí pueden seguir estos principios, alejarse de la idolatría, entre otras cosas, dejar de robar. ¿Sí? Pero a la gente que menosprecia también este nuevo pacto para no tomar en consideración lo que implica, también finalmente lo echan por la borda. Entonces hay gente que o lo puede hacer porque encuentra insuficiente este camino, o porque no quiere que esa suficiencia de este camino aplicarla a su vida en el fondo. Son dos formas de menospreciar el nuevo pacto, efectivamente. Y otra preguntita, aunque sabe que hace un poquito tiempo yo había dicho que iba a pasar o sea, como yo tengo un varón, yo que le iba a hacer la circuncisión. Entonces, la abuela de él, Ajá, ella, no sé qué, creo que estudia así, raíces hebreas, no sé. ya. Pero entonces yo les comenté, o sea, es como un comentario, y me dijeron que yo no podía hacerle eso porque eso ya lo había, o sea, que estaba, o sea, no sé, no entiendo porque si estudian la antigüedad, ¿verdad? El antiguo pacto, o sea, todas esas cosas es algo que es porque cuando íbamos a hacer el PESA, ¿verdad? Él no podía participar porque todo lo que todos saben. Ujú, Entonces, entonces ella como que me dijo que no, que, o sea, que yo estaba como tomándome muy a pecho la palabra y que eso yo no lo debía hacer, porque en el Antiguo Testamento decía que ¿cómo se decía? El que no está, el que no importa si está incircunciso, nada, todos entramos ese en el nuevo pacto ujú. que dice que ni incircunciso, que dice Pablo ni el incircunciso. O sea, que Sí, todos son hay varios pasajes eso. que hablan de eso, sí. Te Entonces, entiendo. y entonces viene y me dice, no, que como los hijos de Aarón que fueron y dieron un sacrificio, ¿cómo fue? Un incienso, que no, un Ujú, fuego extraño. Sí, yo le digo, pero es que eso no tiene nada que ver, o sea, es algo, todo lo confunden. ¿No? Entonces yo me quedé como con esa duda y yo digo, no, pero es que eso escrito está ahí, hay que hacerlo, no es que lo que él quiso decir, a mi parecer, cuando él le dijo que ni circuncidar porque de nada sirve, que se circunciden, pero no circuncidan su corazón. O sea, no importa que, me circuncidé y ya por eso yo soy salvo, no, porque también hay que circuncidar el corazón. En eso yo lo entiendo que en ese aspecto fue el que lo quiso decir, ujú. más no como ellos lo dicen, o sea, que ya no importa. Para mí sí importa, yo siento que Claro, lo dijeron de ese, o sea, lo leí en ese aspecto. sí. Mira, lo que se estila por lo menos en este tipo de comunidad o de acuerdo a nuestra interpretación, efectivamente no se puede obligar a que una persona se circuncide, ¿ya? Si llegó de la forma en que llegó, puede quedarse así. Si desea tomar el otro paso y seguir más el camino o el pacto, ¿cierto?, del Sinai, o el pacto de Abraham, ¿cierto?, que tiene que ver con la Brit Milá, lo podría hacer y conducirse en eso, pero que no sea una imposición, ¿ya? Eso es lo primero. Que también conozca lo que implica. Pero en general a las nuevas generaciones, ¿cierto?, que vienen después, se les suele incluir, ¿cierto?, en toda la práctica de la escritura, de la Biblia y la Torá, que es, por ejemplo, la circuncisión. O sea, si tú tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. No, no le va a dañar al niño nada, simplemente si lo vas a criar en este camino, va a tener un sentido de identidad, de pertenencia, y tú lo estás haciendo
obediencia para también que siga este camino, yo creo que está bien. Eh, Ahora, mucha gente en el mundo lo hace. Hay muchas culturas que circuncidan a los varones. Claro, igual, No, no es porque como uno algo... pregunta y dicen que es por higiene, por salud Sí, personal y todo claro. eso, pero, Pero o sea, yo sí finalmente lo haría, es la no, decisión de los claro. padres los que pueden tomar o no este camino para sus hijos. Son los padres. Por la misma razón es que una persona está obligada, entre comillas, a circuncidarse dentro de la halajá, pero si sus padres no lo circuncidaron, eh, y uno no tiene la circuncisión y es un mandamiento tenerla, lo que se estila es que la persona cuando ya sea mayor de edad y tenga su propia decisión, lo puede hacer, porque es un mandamiento. ¿Ya? Entonces, queda, porque el mandamiento, cuando uno es niño o un bebé, queda en manos de los padres. Pero igual todavía Es de los es padres el distinto, cumplir la mitzvah para los hijos. porque Y eso cuando el hijo ya pasa a ser mayor y no lo hicieron, pasa a ser responsabilidad de él ingresar al pacto o no. claro, ¿Ya? porque eso también me lo dijeron, ¿no? Que tú tienes que dejar que él tome la decisión. Pero es que él todavía es mi hijo, y él, o sea, siempre va a ser mi hijo, ¿no? Pero él No, todavía es un es menor, por decisión de los decirlo así. padres. Es mi decisión si O yo lo sea, hago ahora. ponerlo Cuando en ya un él crezca, colegio cristiano, católico, secular, lo que sea, darle la educación que le vas a dar, es tu decisión. entonces, claro, y como yo De digo, nadie más. si yo tengo o sea, la instrucción, ya yo lo sé, porque Ajá. yo voy a dejar pasar eso por alto el día de mañana que él, no sé, pues porque no sabemos. Porque pueden perderse en el camino, no lo sabemos. Yo les pido, no, bueno, pero si eso llega a pasar, por lo menos él, cada vez de su cuerpo, él va a mirar y va a decir, yo tengo una identidad, yo sé quién soy yo. Sí. Entonces es Que- algo que él va a ver y es algo que que yo cumplí como mira, madre ahora que lo supe. y eso tiene que ser, es como dices tú, eso es lo que se estila. Ahora, todo lo que dice Pablo, lo que dice la Escritura, es para las personas que, viniendo, ¿cierto?, digamos, de ser de las naciones, piensan que es insuficiente el nuevo pacto, la sangre del Mesías y todo ese arrepentimiento, y necesitan sí o sí, que a eso le llamaban judaizar, circuncidarse, hacerse judíos en el fondo, para alcanzar salvación, acercarse a Dios y entrar en sus promesas. Como que el otro fuera insuficiente. Contra toda esa gente que enseñaba aquello, Pablo habló en contra. Y por eso fue tan tajante en muchos sentidos. Y pareciera que incluso menos, como que le quitara valor a la circuncisión. Eso, por eso es que Pero no lo es sacó así. Porque, a porque Pablo ahí se defiende, yo soy fariseo aquí y allá, incluso circuncidamos a tal, lo circuncidamos para llevarlo al templo y se defiende. Pero en el fondo esto es contra los que menosprecian, o sea, menosprecian el nuevo pacto del Mesías y dicen que sí o sí hay que hacerse judíos para seguir el camino de él. Para ese contexto es que él habló mucho de esos pasajes. Ahora, el resto sigue siendo cuando alguien ya llega al camino, a la Torah, etcétera. Bueno, practica la Torah, pues, si ya llegaste en esto, necesitas en esto, avanza en eso, porque a lo mejor tú vas a llegar hasta aquí, tu hijo un poco más, y un poco más, y van a ser parte de la generación de personas que sigan el camino de Dios. Es mejor eso, que sigan el camino de Abraham, a que no lo sigan. ¿Ya? Pero hay un contexto particular y la gente suele malinterpretarlo a Pablo. Al Pablo lo malinterpretan de todos lados. Claro, por eso es que, como usted lo dice, pues que o pasan a rechazar lo antiguo, a menospreciar lo antiguo y a menospreciar lo nuevo, pues, pero, o sea, todo es que es como Sí, una pues. balanza. Entonces, no, Y para eso se estudia, ¿no? no apreciar el nuevo pacto o menospreciar el nuevo pacto porque quiero apreciar el antiguo pacto, está mal. Eh, Tengo que apreciar el nuevo pacto y apreciar también los pactos anteriores que Dios habló con su pueblo. Está en mi decisión personal si yo quiero seguir avanzando en eso. Nadie le puede obligar a algo, porque ya la escritura dice que es suficiente arrepentirse, confesar a Yeshua para ser salvo. Si alguien se arrepiente, cambia sus caminos y empieza a hacer el bien y dejar de hacer lo malo, ya está en el camino. Y ya Dios le va a bendecir, le va a dar sus promesas. Y la persona tendrá que ir aprendiendo ahí. Y todo lo que esté en su mano hacer, tendrá que hacerlo. Y lo que está en su mano dejar de hacer, dejar de hacerlo. Pero eso significa que va a empezar a valorar todas las palabras de Dios que previamente habló. Porque hoy día nos habló a través de su Hijo, pero también habló a través de los profetas, de los salmos, de los patriarcas y de todo lo que ya habló en la Escritura. El problema es que si yo menosprecio uno, creer que puedo menospreciar esto y apreciar esto. No, tengo que apreciarlo todo.
Y la forma en que fuimos llamados como hay que conducirse. Y si yo hoy día estoy en esto y sé que esto es lo relevante, bueno, conduciré a mis hijos en este camino. Y así es como nos conducimos. Te quería hacer algo hace rato, perdón. Sí, es lo siguiente. Cuando viene un niño, ahora un bebé, ellos son una generación más limpia. Entonces es conveniente hacer la circuncisión, según he escuchado de rabinos que hablan sobre este tema. Pero yo veo una cosa, yo entendí algo que me pareció a mí muy bonito. Ujú. Cuando el Eterno le da a uno un corazón de carne, dice quitaré de su corazón de piedra y le daré un corazón de carne. ¿Sí? Eso no solamente está en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, está en el Antiguo Testamento, eso viene desde allá. Y dice que cuando Él da un corazón de carne, eso induce a la persona a guardar toda la Torah, a guardar los mandamientos. Lo que pasa es que el caso de Pablo cuando habla de la circuncisión, por ejemplo, Gálatas, esta de, Efesios, Romanos, no, Hechos capítulo 15, que es cuando el Concilio de Jerusalén. el concilio de Jerusalén decía que la circuncisión, los judíos pedían la circuncisión según el rito de Moisés, y la circuncisión no fue dada por Moisés, se le dio fue a Abraham. ¿Sí? Entonces, cuando uno recibe un corazón de carne, el mismo Eterno le da a uno lo que hay que hacer. Ujú. Así de sencillo, él es el sabio y Él es el que da a uno exactamente lo que hay que hacer. Sí, porque es que hay más, judaizarse era antiguamente un poco, ¿no? de cosas todas raras. Es que era hacerse judío, legalmente judío, que tenían que hacer la circuncisión, una mikveh, y bueno, la conversión completa. Y si no, no podían ser parte del pueblo de Israel. Y en el fondo este mensaje era una buena noticia para hacer retornar a los que estaban afuera. Entonces, ¿qué? Ahora le voy a poner traba al que va a retornar. En el fondo era una traba, un impedimento. Aquí está como el problema de Jonás con Nínive, que no quería que se arrepintieran porque casi como que iban a desplazar o ya no, los hijos de Israel no iban a poder generar un odio hacia ellos porque se arrepintieron. Y ahora alguien me va a desplazar porque también ingresa a ser parte de. Es un temor. La gente que implanta esos condicionamientos a la gente, que se quiere acercar a Dios, lo hace por temor, finalmente. Uno debiese abrir las puertas a quien quiera acercarse a Dios. Y si lo hace libremente, con toda justicia, es bueno abrirle las puertas. Y si alguien quiere acercarse a Él, nosotros poder mediar, ¿cierto? Para que lo hagan y se arrepientan y conozcan de Dios. Pero poner trabas no es el camino. Yeshua viene a quitar todas las trabas, que era el pecado que teníamos. Y la traba era es que yo no puedo porque hice esto, porque tengo esto, porque no. Eres perdonado si te arrepientes. ¿Crees? Acércate a Dios. Entonces poner más trabas a este arrepentimiento del corazón no es bueno. Y ese era el problema que finalmente muchos tenían. Avanzo. Todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿ya? ¿Sí? No nos hemos salido tanto del tema, no se preocupen. De Moshe a Yehoshua. Hay un espíritu que conduce, ¿cierto? A Moshe y que se traspasa a Yehoshua. Sabiendo Moshe que sus días estaban llegando a su fin, recordemos que este libro es como el último también de la Torá, el libro de Deuteronomio, una repetición. Moshe le pide a Dios que levante un líder para Israel. Que el pueblo de Israel no sea como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Eterno seleccionó a Yehoshua. Y dijo, toma a Yehoshua bin Nun, Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, Ruach. También lo dice de Yosef la escritura, lo dice de Moshe, que tenían el Ruach Elohim, el espíritu de Dios. Ahora, sabemos, ¿cierto?, que el nombre de Yeshua viene del nombre de Yehoshua, ¿cierto? Que significa que
Adonai, el Eterno, salva. ¿Y de qué tribu era Joshua? Hijo de Nun, Joshua. era... Efraín. Era Efraín. Sí. Y Caleb era de Judá. Sí, él era de Judá. Ahí está. Curioso, ¿no? Era de Judá. Por eso lo pregunto. Porque ¿Quieres mencionar algo de eso, no? es que ¿cuánto es? La tribu que está al norte, que es la tribu de Efraín, es la que guía al pueblo. Ajá. Y hoy día, como dice en Ezequiel, me parece que es, en Ajá. Jeremías 30, dice que Efraín es el primogénito de Israel. Interesante. Sí, interesante. Vale. Entonces, la Torá transiciona, ¿cierto?, de Moshe a Yehoshua. Y esto habla, ¿cierto?, de la salvación. Entonces, el punto es que él cambia el nombre de, ¿cierto?, de Yehoshua. Le pone este nombre Yehoshua. Finalmente le agrega, ¿cierto?, una letra que hace que finalmente sea como, claro, de Joshua a Yehoshua. Que sea como que hay que confiar en la salvación del Eterno, pues, de Dios, ¿cierto? Ahora, para guiar al pueblo, ¿cierto?, en la tierra prometida y quedar con esta labor, finalmente la persona tiene que ser también capaz, y esta es la reflexión, de darse cuenta o diagnosticar las faltas suyas y del campamento. O sea, cuando yo hablo de salvación y yo hablo de que yo no puedo salvarme por mí mismo, todo buen líder tiene que saber que no... A ver, un líder solo por sí mismo no va a poder conducir toda esta obra, ¿cierto? En algún momento va a flaquear y va a caer. Yo no respondo simplemente por mí mismo, ahora respondo por otros. Yo tengo que ser capaz de examinarme a mí mismo y examinar también al pueblo y diagnosticarlo. A lo mejor Josué era una persona que era muy responsable para sí mismo, pero ahora iba a tener que diagnosticar y juzgar al pueblo de Dios. Y si hay personas que son muy justas, pero cuando llegan a una posición de poder son tan justas que son tan estrictas que arremeten contra todo. El que hace algo malo, de inmediato, ¿cierto? Muy dura. Pero la salvación de Dios es que yo no sé el corazón de la otra persona. Si yo soy muy estricto y soy muy acercado a Dios y veo que el otro no lo es, lo voy a juzgar porque no es como yo. Pero puede ser que la persona esté en el camino de la teshuvá y el arrepentimiento y quiera buscar alcanzar salvación. Pero aunque esté haciendo lo incorrecto, se va a arrepentir. Y yo no sé eso, pero el Eterno sí lo sabe. Entonces, podemos decir que el nombre Yehoshua también le da una responsabilidad a él, de no solamente clamar al Eterno, sino que la salvación viene de Dios. Las personas tienen que recurrir a Él para hallar salvación. Y el pueblo tiene que buscar de Dios y arrepentirse por sí mismo también. Y hay que darle una oportunidad y creer en ellos, como lo hizo Moshe todas estas veces. Que no simplemente el Eterno le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no exterminamos este pueblo y yo levanto de ti una gran nación? Ya estoy cansado de este pueblo. ¿Qué hizo Moshe? Creyó en ella. De nuevo, es que tienen la capacidad todavía de arrepentirse, de cambiar y seguir esto. ¿Qué va a decir qué van a decir las naciones de ti, Señor? Y fue puesto a prueba, ¿cierto? Eso fue un argumento muy fuerte. Muy fuerte. Se plantó ahí, firme. Entonces, la salvación viene de Dios. Y uno tiene que tener fe también en la gente y en el pueblo que puede cambiar y arrepentirse. Y este nombre, o este cambio de letra, hace entender esto, la salvación viene de Dios. Aunque yo pueda ser el líder, yo no voy a salvar a esta gente. La gente tiene que buscar a Dios para salvarse. Y por mucho que yo quiera arremeter contra todo este pueblo porque me tiene aburrido, es que Dios va a tratar con cada uno de ellos. Entonces, esa sensibilidad probablemente que teníamos es lo que Yehoshua también tendría que ir adquiriendo en el tiempo. Y para eso el Espíritu de Dios, que es capaz de empatizar, para uno, hacernos crecer, pero también hacernos creer en el otro. Porque Dios también ama a esa persona y también busca que se arrepienta. Y este es el corazón de Dios, que nos vino a desechar al mundo, sino para que se arrepintiera y fuera salvo.
¿ya? Y este es el espíritu de Yeshua y el espíritu que también tenía que estar en Yehoshua, ahora que condujera al pueblo. Así. Sí, se me vienen varias preguntas, pero hay una que tengo ahí guardadita hace mucho tiempo. Ajá. Espero hacer bien la pregunta porque tampoco va a ser polémica, sino que no tengo profundidad. Realmente, ¿salvación de qué? Esa es una. Ujú. Y lo otro que tampoco uno va aprendiendo de que a través de Yeshua, al que de Yeshua, Ujú. ¿cierto? Que es un lema para mí. A través de él, yo no puedo lanzar la primera piedra. O sea, no puedo condenar a alguien si está haciendo mal, sino que lo puedo traer, oye, estás mal. Puedo hacerlo de esta manera, o sea, tratar de traerlo a un camino Con bueno. ¿cierto? amor, con amor. Pero si bien yo ya no estoy en la iglesia, y lo digo con alto respeto porque salí de ahí, y con mucho cariño porque yo me entrevé en las bancas de buen niño. Y para no alargarme, guardo muchas cosas con cariño. Pero hay algo que no tengo claro todavía, es el tema de la salvación. ¿Salvación de qué? ¿Realmente del infierno? ¿O salvarme de las cosas malas que estaba haciendo y retornar a hacer las cosas que el Eterno me está diciendo que haga? Esa es mi pregunta, la salvación. A ver, cuando uno habla de este concepto como de salvarse, es porque uno está en un camino, digamos, decayente o está cayendo en algo. No puede librarse de una situación, ¿cierto? Uno está cayendo en algo negativo o se está desviando, digámoslo así. Por eso las palabras que usa la Torá son como bien particulares. Het, ¿cierto? Que es pecado, es finalmente errar al blanco. La palabra iniquidad, avon, significa torcerse, desviarse. Y esto es como cuando uno va por el camino seguro, pero al lado hay un barranco, ¿cierto? Si yo me desvío me puedo caer y me puedo morir. Entonces, salvarse finalmente es una visión futura. La salvación es como, mira, tu camino puede ser diferente y puede irse por el camino, digamos, del bien, pero tienes que volver ahí. A lo mejor tú no eres capaz de salvarte por ti mismo, pero alguien te tiene que ayudar. La salvación a ver, que hablaron los patriarcas fue también, cuando Jacob estaba con el problema con Esaú, también pidió salvación. El tema de Israel en Egipto también se habla de salvación, porque estábamos siendo maltratados, ¿cierto? Pero en el fondo, el destino era el destino no esperado. Uno en la vida, ¿qué esperaría? Que yo tener el fin que correcto, el que yo espero, yo quiero vivir una vida buena. Dice el libro de Jeremías, porque yo tengo pensamiento de bien, de paz y no de mal, ¿cierto? No, dice de paz y no de destrucción, de bien y no de mal, para darle a ustedes el fin que esperan, dice el profeta Jeremías. O sea, la salvación es eso, yo espero un final feliz. Yo espero que en algún momento las cosas terminen bien. Y necesito, si estoy en un camino desviado, que se vuelva el camino y acabar bien. Eso lo puedes sentir de manera presente o futura. Y en términos absolutos, ese camino feliz es retornar a Dios y vivir con Él. La escritura implanta, ¿cierto?, el escenario de el jardín del Edén. Hay que volver, ¿cierto?, como cuando cerramos la Torá, a Dios, hay que volver al camino de Él. Entonces, la salvación es finalmente volver a lo que nos hace bien y felices, que es Dios. Para una persona eso significa una circunstancia específica o puede significar su vida completa. Ahora, por eso es que Yeshua habla de qué sirve cuidar el cuerpo, de todo defenderse si el alma está siendo destruida. O sea, tu alma, ¿dónde va? Y la creencia ahí, ¿cierto? Era, porque era fuerte, la gente quería salvación física porque estaba Roma, los estaban aprisionando, querían que el Mesías viniera y acabara con sus enemigos, salvación física. Pero Yeshua estaba queriendo decir de qué sirve si su alma está perdida y no se arrepiente. Entonces la salvación viene para que la gente entienda que en sus circunstancias
lo más importante es eso, o sea, que uno sepa a dónde va mi vida, mi alma, dónde va a acabar y terminar. Y yo espero, el fin que espero es estar con Dios. Entonces, si la gente tiene temor porque su final va a ser morir a espada, o morir por Roma, o lo que sea, bueno, quiero una salvación de no acabar así. Pero después de eso, ¿qué? Entonces, la escritura, cuando habla de este término, finalmente habla de volver a Dios, pero en todo sentido, presente y futuro. Y si bien no se menciona que va a haber una vida eterna, etcétera, como tan textualmente en algunos pasajes, este concepto de salvación o de liberación es que lo que te ata en esta vida, en este mundo, puede ser librado de esa situación para volver a el camino que te hace bien, que es el camino de Dios. Ahí tú lees muchos salmos a David cuando lo perseguían. Él también habla de la salvación porque tenía persecución física, ¿cierto? Física. Y también enemigos. O sea, es eso. O sea, uno en el camino de la vida es todo lo que obstáculo que viene, uno quiere ser liberado. Pero en el lenguaje apostólico habla de la salvación de tu alma. Finalmente es eso. Y en este caso, el pueblo tenía que ser, digamos, o quería ser salvado, porque para ellos entrar en la tierra de Israel iba a ser un tema. Incluso iba a haber guerra para entrar ahí. La gente esperaba heredar el lugar, poseer la tierra. Y eso le iba a dar finalmente la tranquilidad al pueblo. Porque todavía no se sentían libres o liberados de todo. Todavía tenían que luchar y batallar. Pero una vez que se establecían ahí, iba a haber paz y solaz y salvación. Entonces, la salvación es que es, digamos, todo el proceso que haces para llegar a ese fin. Y ese fin es estar tranquilo con lo que Dios te dio, con tu parte, con tu porción, con tu familia, en todo el bien que Él te da. Y si algo interrumpe todo eso que sientes que Dios te quiere dar, te tiene que salvar de ahí. Como dice la Escritura, em, pues la ley fue dada por medio de Moshe. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua, el Mesías. Si bien el pueblo recibió la Torá, la gracia y la verdad vinieron por Yehoshua. Lo podemos leer así. O sea, si bien el pueblo recibió la Torá y recibió como la gracia y la verdad, que es cuando conoces en el fondo, y conoceréis la verdad será libre. La verdad es conocer la concreción de la promesa de Dios para ti, ¿cierto? Cuando tú la conoces, te sabes que es verdad. O sea, cuando alguien de verdad te da algo, te paga, te contrata, tú sabes que es de verdad esto, ¿cierto? Bueno, cuando el pueblo heredó la tierra y la poseyó, con la conducción de Yehoshua, ahí conocieron la verdad, podemos decir. Ahora, el pueblo podría haber conocido desde antes todo esto, porque Dios ya lo había sacado de Egipto, ya los condujo, pero no quisieron reconocer esa verdad. Ahora, cuando ellos se establecieron en la tierra de Israel con Yehoshua, no hubo duda. Dios cumplió sus promesas a Abraham, Isaac, Jacob, sus padres, y ahí está. Todo completado. Entonces conocieron realmente la gracia y la verdad. Cuando cumplió Dios su promesa. ¿Y tú te quedas tranquilo? Porque cumplió. Así también habla de que a través de Moshe vino la Torá, más esto lo conocimos por Yeshua. Ustedes conocieron toda la implicancia de lo que Dios quiere y dice y habla, pero ahora a través de Yeshua conocieron la realidad de las promesas. O sea, en ese momento la gente no recibió heredad en el reino de los cielos y tantas cosas. Recibieron libertad de su alma, del pecado y de lo que los ataba, ¿cierto? A no poder acercarse a Dios. Y de eso es lo que está hablando acá. La gente cuando conoció a Yeshua el Mesías conoció esa verdad, de ser librada su alma del mal. Y ahí conocieron realmente a Dios. Esa salvación es la que está hablando. No es salvación de dinero, herencia, o la herencia en la tierra. Por eso esto es lo que estaba defendiendo el nuevo pacto. Conozcan, conozcan verdaderamente lo que es conocer a Dios. Que Dios los salve
los libere de todos sus errores y sus faltas para que puedan conocer a Dios. Y esa es la verdad, porque solo es la verdad. Habéis visto a Dios. Entonces, la salvación del Brit Hadashah es conocer a Dios, finalmente. Conocer a Dios y que Él cumple su palabra. Eh, esos son los paralelos que hay. Sí, de lo que usted nos explicaba de la gracia, también ese es otro de los temas que hoy día la gente dice, bueno, si en el Antiguo Testamento no había gracia. Y una discusión grande porque Moshe dice, si ha hallado gracia entre tus ojos, y varios de los Sí. parciales que nos conocemos hablan de la gracia. Entonces también la gente olvida esa parte. Y sí, había gracia en el Antiguo Testamento, y muchos la gozaron. Sí. Inclusive Miriam tenía gracia ante el Eterno. Es que el engaño de ese pasaje es que los traductores dicen, la Torá fue dada a través de Moshe, pero la gracia y la verdad vino a través de... Y ese pero que agregan ahí, que no está en griego, porque no hay ninguna conjunción ahí, Eso lo echa a perder. eso lo echa a perder, porque uno podría entender que eso no estaba antes. Solo vino la Torá, pero si la Torá viene por gracia al pueblo, por gracia divina vino al ¿Por qué pueblo. fue salvo Abraham? ¿Por gracia o por lo bueno que le da? También. ¿Por qué salvo Isaac? Sí. Pues por gracia, la gracia Y siempre a ha Moisés existido. porque fue salvado a las aguas, por gracia. Y lo Exactamente. otro que completar para no perder el hilo, de lo que hablaba yo de Efraín, que es el que entra al pueblo. Entonces, en Génesis 48:20 dice, cuando Jacob bendice a los dos hijos de Joseph, dice, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágase Elohá como a Efraín y como a Manashe. Y curiosamente nosotros decimos que bendecimos a los hijos como Sí. Efraín y Manashe. Mm. Y pone su mano derecha sobre Efraín el menor. Sí. Jacob profetiza, Efraín será multitud de naciones. Melohá Goyim. Para guiar a las naciones de la tierra se necesita uno de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín era el fruto. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? La Torah dice que o uno lo lleva hasta la orilla, pero el trabajo es el que hace, y claro, el trabajo, la creencia, y eso era lo que representaba Efraín, ¿no? Para entrar al pueblo. Se necesita eso. Y por eso elige a Efraín en el pueblo, a un hijo de Efraín. Esa es la causal. Y nosotros, curiosamente, lo decimos así como decía uno. Bueno, dentro de todos los profetas, cuando hablaron, ¿cierto?, de Efraín y compararon a la familia de Israel perdida, ¿cierto?, entre las naciones y a los que iban de volver, cuando los profetas hablaron varias veces, claramente lo que está diciendo que cuando Dios haga volver a todos los exiliados y perdidos y descendientes de Sion, vendrán con las manitos llenas, vendrán llenos de fruto de bendición. Dios a lo mejor permitió que Israel fuera azotado y desolado y quedaran con las manos vacías. Pero cuando hiciera retornar a todos sus hijos, ¿cierto?, entre las naciones vendrían todos llenos de fruto. Y el otro aporte que quería hacer, o sea, que voy a hacer, es que Fineas, defiende la heredad de Israel. Y la hija de Zelofejad defienden la heredad de la tierra, o sea, la herencia. O sea, un mismo espíritu en ambos. Sí. Por eso lo comparamos. Y de hecho, también por eso mencionamos a Yehoshua, que también aparece aquí. Porque él también estableció, digamos, cierta justicia para Israel. Porque también el cumplir la promesa de Dios fue justicia para todos. Porque heredaron la tierra, ¿cierto? Finalmente a través de Yehoshua. Cuando uno dice que las palabras del Eterno nunca vuelven vacías, como lo dice Isaías, uno también debe ser celoso de que la palabra de Dios, cuando sea hablada, no vuelva vacía. Si yo voy a hablar ante una persona palabra de Dios, tengo que preocuparme de cumplir. Cumplir yo, cumplir lo que dice Dios en su palabra para la gente. Por ejemplo, el hacerse de acá, es muy importante por lo mismo. Dios dice que nos va a ayudar en las situaciones. No es que Dios va a venir con
y le va a mandar una ofrenda, como creían los griegos, ¿cierto? Va a mandar una ofrenda a la tierra. Es que somos nosotros, sus hermanos, que nos vamos a acudir, cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, que uno diga, no, es que la palabra de Dios siempre se cumplirá, amén. Pero es que uno tiene que procurar que la palabra de Dios se cumpla. Y ese es el celo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que tengamos el celo que Él tiene, que cumplamos su palabra y que la gente honre a Dios y lo glorifique por nuestras obras que hacemos, ¿cierto? Imitando al Padre. Y así, en el fondo, Dios sea glorificado aquí en la tierra. Es lo que nos dijo nuestro Mashiach. Y es lo que tenemos que hacer. Y eso es si tenemos un celo, ¿cierto? De cumplir la voluntad de Dios, de que se cumpla. No solo para mí, para otros también. ¿Ya? Así que bueno, yo lo dejo hasta acá, suficiente por hoy. Muchas gracias a todos por participar de este estudio. Chao, chao.